En fin, está con nosotros la señora Silvia León y su abogado, el doctor Mario Ríos. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Y la historia es realmente dramática. Esto es un caso, de alguna manera, de negligencia médica, ¿no es cierto? Usted dio a luz en una clínica que se llama la Clínica Versalles. ¿Por qué no nos cuenta brevemente lo que ocurrió? Sí, buenos días. Sí, nosotros, en el 2014 nosotros fuimos a la Clínica Versalles justamente para llevar mis controles. Entonces, en el transcurso de los meses yo normalmente llevé mis controles normales. Ya al cumplir los 9 meses, yo preocupada porque siempre mis partos han sido adelantados. Entonces le comunico al doctor y le digo, doctor, estamos a una semana de cumplir los 9 meses. Y el doctor me dice, sí señora, pero usted viene de parto normal. Entonces, hay que dejarlo que eso... Evolucione solo, sí, digamos. evolucione solo. Entonces, dejamos que cumpla los 9 meses, tenía mi cita y yo saliendo de mi casa me recibo una llamada de la misma clínica y la clínica me dice que no había personal para atenderme y yo le digo, pero estoy a los 9 meses. Y me dicen, sí, pero no hay personal. Y era un día sábado. Y me dicen, el día lunes sin falta la van a atender. Me postergaban todavía porque era... O sea, le postergaron el parto, digamos, la atención Sí, al parto. o sea, ¿Y qué ocurrió el día lunes? Al día siguiente de mi cita me da las contracciones. Yo la comunico a la doctora y le digo, doctora, estoy ya en trabajo de parto, le digo, estoy con las contracciones ya avanzadas. Ándate a la clínica de emergencia, me dice. Y yo acudo a la clínica, paso por emergencia y me recibe una doctora y la doctora me dice, tú ya estás para dar a luz. ¿Comunicaste a la doctora? Yo le digo, sí, ya la comuniqué. Entonces antes de subir a sala, me ven los latidos, y los latidos estaban muy bien de mi bebé. Subo a sala, llega la doctora, empieza a renegar, porque en la sala de partos no estaba el equipo completo, no estaba el médico completo porque tenía que estar ahí en el paquete que tú pagas, contratas, ahí te dice que va a estar el ginecólogo, todo el personal, pues, ¿no? Y hasta si deseas que tu esposo o tu pareja esté también, de lo cual no dejaron que mi esposo entre. Entonces solamente estaba ella y 2 enfermeras, de las cuales le llamaba la atención que por qué no estaba el equipo preparado, de los cuales yo ya estaba ya en trabajo de parto, ya estaba. A la primera, a la segunda, que yo ya siento que mi bebé sale, ella gritaba y decía, llamen al pediatra, ¿no? Sin mentirle, habrá pasado 10 minutos que recién se apareció el supuesto pediatra, de los cuales yo no escuché a mi bebé llorar, pero yo pensé de que era algo normal porque mis 2 hijos que yo tengo no nacieron llorando. Entonces yo dije, bueno, es algo normal. Bueno, pero lo que estaba ocurriendo era una emergencia. Claro, entonces en ese momento habrán pasado 10 minutos y entra el médico y le dice qué tiempo está así. Entonces yo con el dolor yo me doy cuenta de que le llamaban la atención a la enfermera, le pedían una cosa, le pedían Pero en esos casos la intervención es rápida, oxígeno, incluso estaba ella sola. Un resucitador, o sea... Estaba ella sola. Entonces... ¿Quién ella sola? La obstetra, estaba ella sola, ni siquiera estaba con alguien acompañado o lo que te ofrecen más que todo en el paquete. Pues, ¿no? O sea, pero entiendo que cuando ve la dificultad al momento del parto, la obstetra llama inmediatamente al pediatra. La idea normal era que llegue lo más rápido posible el pediatra y que esté antes preparado, por supuesto, la posibilidad de una unidad de cuidados intensivos. Claro. Si el que nace necesita una asistencia inmediata. Pero lo que entiendo es que no solamente no había el personal que debió estar en el parto o que debió estar disponible para el parto rápidamente, sino que no tenían el equipo para atender a su bebé en esas circunstancias. Claro, y como ella, después de que sucedió esto, ella se me acerca y me dice, con la confianza que ella me tenía, me dice, ¿sabes qué, gordita? Me dice, has venido muy tarde. O sea, como echándome la culpa a mí. Has venido muy tarde porque tu bebé ya estaba muerta. Entonces,
En ese momento yo no lo podía creer lo que ella me decía. Entonces yo le decía, ¿cómo me puede decir eso? Claro, si le acababan de hacer... He pasado por emergencia y he escuchado los latidos de mi bebé, y muy bien, le digo. Entonces, ¿cómo usted me puede decir eso? Entonces, con la tranquilidad, porque ella, era una confianza que ella me daba a mí, pero me dice tan frescamente, has venido tarde. O sea, no hay ninguna responsabilidad de la clínica, lo que ha pasado Sí. es culpa suya porque vino tarde a la atención. Sí, así me dijo, tan fresca, me dijo, ha venido tarde. Yo le digo, doctora, yo la llamé más de 1 hora. No, y además, si respetamos el orden que usted ha descrito, su cita era el día viernes. Sí, ¿no? y también, y me la postergaron, porque mi bebé nació 28 de diciembre. Pero ¿cómo le pueden decir a alguien que tiene una cita para dar a luz, te vamos a postergar? O sea, y cuando hay el antecedente, además de que sus partos se han adelantado, es decir, se supone que eso es parte del cuidado, del embarazo, ¿no? Y del parto mismo. ¿Y cuál es la causa de fallecimiento? ¿Qué dice el certificado de fallecimiento? El certificado de defunción. Causa de muerte del niño. ¿Nació muerto? ¿Por qué razón? Ellos dicen de que nació muerto, pero en la necropsia salió de que era por ahogamiento, Claro. por atragantarse líquido. Entonces, por ¿Y eso es atribuible a un mal proceso Algo de que parto? ocurrió en el momento, Sí. en el momento mismo del parto. Pero O ¿cómo sea, se documenta esto, doctor? lo que Porque pasa- claro, en la narrativa uno ve evidentemente varias cosas y se sorprende, ¿no? Dice, wow. Claro. Pero esto hay que documentarlo para armar una teoría legal, me imagino. Lo que ¿Cómo pasó se ha es hecho? que es lo siguiente, la señora obviamente frente al tema se quejó ante la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia tiene una instancia que se llama Intendencia de Protección de Derechos. Esta Intendencia de Protección de Derechos tiene la obligación de documentar justamente el caso. Ellos al final de la investigación determinan que efectivamente había habido una infracción muy grave de parte de la clínica a no darles atenciones oportunas y por lo tanto afectación a la seguridad del paciente con causa de muerte, en este caso el óbito fetal. A la causa de esta muerte, ellos dijeron, bueno, entonces tiene que abrirse un proceso administrativo sancionador contra la clínica. Lo que corresponde es que la superintendencia sancione a la clínica por haber cometido estos errores, o estas faltas, o estas negligencias. Entonces, la superintendencia tiene una instancia que se llama Intendencia de Fiscalización y Sanción, que es la que recoge el informe y debe determinar cuál es la sanción. Frente a estos casos, la sanción administrativa es aproximadamente entre 400 a 500 UIT, porque es una falta muy grave, es causa de muerte. Esta intendencia, en lugar de elevar el escrito, calificarlo y determinar, llevarlo a la superintendencia, lo que ha hecho es dejar prescribir. Entonces, O sea, ahora lo guardaron en un cajón. lo guardaron en un cajón. Pero por han pasado, delante. ¿qué? 4 tiempo, años ¿no? para eso. 4 años, o sea, estamos hablando del momento que denuncia hasta diciembre del año pasado, pasaron los 4 años, entonces como no ha habido sanción administrativa, no ha habido ni siquiera la denuncia para abrir el proceso administrativo sancionador, entonces tiene que prescribir. Entonces, este año, en el mes de febrero, le llega la resolución de la Superintendencia Nacional de Salud, donde declara prescrito de oficio el caso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros acudimos a una instancia pública para con el fin de que te haga justicia, sancione a quien infringió las normas y en lugar de sancionar, permiten prescribir y por lo tanto la impunidad de parte de la clínica. O sea, lo que ha pasado No, ahora pero es increíble, porque si la propia superintendencia está diciendo acá, o sea, hay motivo para una sanción, determine cuál es la sanción y aplíquela, y no lo y hacen. no lo hace, no lo califica y no determina. No, porque además yo me imagino que si uno tiene la voluntad de ir a un proceso penal, esto es un argumento más que suficiente para ir a... Incluso al proceso civil, porque ella podría demandar a la clínica por reparación de daños y una indemnización por los perjuicios causados. Y entonces, ¿qué ha pasado además? O sea, la Superintendencia Nacional de Salud tiene un mecanismo para resolver controversias. Esta es una controversia que tiene ella con la superintendencia. Entonces ella invita a la superintendencia a conciliar. Y la superintendencia dice, mire señores, nosotros no podemos conciliar porque acá hay un problema. Acá el que vamos a sancionar es al trabajador que no hizo el informe. Pero señores, ustedes tienen supervisores, ustedes tienen superintendentes, ustedes tienen una serie de mecanismos de control, de fiscalización, de estar supervisando si efectivamente sus trabajadores cumplen. No, nosotros no vamos a conciliar, este es un problema, si quiere que vaya a la vía judicial. O sea, la superintendencia tiene un centro de conciliación y arbitraje, o sea, un centro donde supuestamente ella llama a todas las partes que tienen estos conflictos a conciliar. Y ella misma, frente a un acto que va a vulnerar el derecho al acceso a la justicia de la señora, no concilia. Le ha dejado una situación No, de y además plantea que es grave, que no se da cuenta de su salud.
y me parecería extraordinario hablar con la gente de su salud, plantea un argumento para que de ese argumento se agarren todos los operadores de salud públicos y privados y la negligencia sencillamente quede en solamente el individuo. Porque mañana más tarde le proceso a la clínica X y Z y con la clínica X y Z yo me voy a conciliar y entonces la clínica va a decir, oiga, pero usted, señor de su salud, ha invocado en un momento de conciliación que esta es responsabilidad individual. Efectivamente. Por tanto, yo voy a castigarle a mi trabajador. ¿Sabes a quién le castigo? Al camillero. Claro. Le castigo al señor que maneja la ambulancia. Y me libro de los 300 o 400 OITs que me ponen multa por una negligencia gravísima de manera institucional que como clínica debería reconocer. O sea, lo que no se da cuenta de su salud es que plantea un argumento que la verdad es que va a tener favoreciendo a todos y los va que en contra de cometen todo lo que negligencia, genera ¿no? el sistema, porque el sistema de salud ha sido diseñado justamente, y hoy día estamos cumpliendo 10 años supuestamente de la generación de ese sistema, porque es la ley marco de aseguramiento de salud, que había una instancia de protección de derechos de los usuarios, y en este caso esa instancia era su salud, y su salud, en lugar de cumplir esa función de proteger los derechos de los usuarios, lo deja en indefensión. Y el problema es que no es el único caso. Yo tengo también otro caso de una persona que a su niño no lo vacunaron a tiempo en una clínica. La superintendencia se manifestó que la vacuna no necesariamente protege y el niño tuvo una tuberculosis. La superintendencia, en lugar de fallar favorablemente a la persona por no haber cumplido la clínica con una obligación, lo que dijo que no había responsabilidad de la clínica, pero el niño ha tenido tuberculosis. Y las personas se han quejado, ya han tenido que ir en contencioso administrativo contra la superintendencia. La superintendencia incluso han fallado en contra del informe de la superintendencia y la superintendencia se ha ido a quejar hasta la Corte Suprema. O sea, está litigando con el usuario en lugar de defender los derechos de los usuarios. O sea, En lugar de ser aliado del usuario, ¿no? Eso es el contrasentido. Pero no hay nada más que se pueda hacer en la parte administrativa con su En salud. la parte administrativa con su salud, no, ya ya está prescrito. Lo único es que su salud le repare el daño que le ha ocasionado a la persona. O sea, Y no es eso posible. significa judicializarlo. Entonces, la superintendencia está llevando a judicializar un caso cuando ellos tienen un centro de conciliación. Porque la señora lo ha invitado al mismo centro de conciliación. Y O la sea, superintendencia. es decir, lo que pretende su salud es decir, esto es una responsabilidad individual del trabajador, entiéndase con él, nosotros Claro, no tenemos como responsabilidad. Cuando es su salud como institución la que Por tiene que hacerse supuesto, cargo, ¿no es cierto? claro. Efectivamente. No hay forma, va no en hay contra de forma. lo que ha dicho muy bien Manuel, o sea, va en contra de todo el sentido. O sea, si nosotros hemos logrado que las clínicas respondan por los daños que ocasionan sus trabajadores, ¿por qué la superintendencia no puede responder por los daños que ocasionan también sus trabajadores a partir de su incumplimiento como Claro, superintendencia? pero eso nos lleva a un problema también que es importante, que es cuál es la supervisión que hay sobre en qué condiciones están actuando algunas instituciones que están prestando servicios de salud. Este Es un decir, caso. no es que... Es decir, que no hay el personal, que no hay el equipamiento, que se produce una emergencia y no estás preparado para enfrentarla, entonces no debería funcionar como clínica. Por supuesto. No Una puedes sanción- ofrecer un servicio que no puedes garantizar. Estás en lo mismo que el terminal. O sea, Claro. Es te una autorizo sanción posible. terminal, te autorizo para un terminal y te autorizo para una clínica. Tienen Claro. requisitos Pues la clínica. una sanción posible era el cierre de la clínica. Claro. Porque además nosotros hemos publicado en los Facebooks de las personas que están involucradas en este asunto y ahí han empezado a aparecer casos, más casos. Y entonces la superintendencia, que debería prevenir la posibilidad de ocurrencia de nuevos casos, está permitiendo Genera funcionar impunidad. una clínica en esas condiciones. Correcto. Bueno, y ahí es donde los ciudadanos Grave. tenemos derecho a sospechar. Gravísimo. Claro. ¿Cómo no? Derecho, no es que se olvidó, ¿no es cierto? Alguna motivación tuvo para olvidarse. Muchas gracias por Muy estar bien. con nosotros. Gracias, Ojalá gracias. que esta Gracias. entrevista ayude Gracias. a que se haga justicia, por lo menos un poco y por lo menos en un caso.